El panteón de dioses egipcios fue uno de los más numerosos del mundo. En el antiguo Egipto hubo cientos de dioses. Algunas divinidades fueron creadas fusionando las características de varios dioses. Para los antiguos pobladores del Nilo, el Ka de los dioses residía en la tierra, en las imágenes de sus templos, y había que venerarlas. Para eso, rogaban, cantaban, danzaban, y les llevaban ofrendas de objetos valiosos, alimentos y prendas. Durante más de 3000 años de la historia del antiguo Egipto, la religión apenas evolucionó. Sin embargo, en algunos períodos, ciertos dioses se volvieron predominantes, mientras que otros pasaban a un segundo plano, pues cada culto era originario de una región diferente, y la importancia de cada dios también variaba según la influencia de dicha región en el resto de Egipto. Akenatón, conocido como el faraón herético, impuso, durante su corto reinado, un culto monoteísta, centrado en la veneración del disco solar, Atón. Los dioses eran seres invisibles, generalmente, como Horus, aunque podían encarnarse en seres tangibles, como el faraón, o ser el Ka de ciertos animales, como el toro Abi. Las ideas religiosas de los antiguos egipcios tuvieron dos fases. Durante la época predinástica, divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o infundían temor, de los que no conocían la razón de su proceder. Asociaron estas divinidades con las características de ciertos animales, y los representaron con forma humana, aunque conservando rasgos zoomorfos. El halcón en el dios Horus, el elevado, dios del cielo. El perro egipcio, o chacal del desierto, el guardián de las necrópolis, se convierte en un dios protector, Anubis. El cocodrilo del Nilo, un peligro constante, en un dios temido, venerado en la región de El Fayum. Además, les atribuyeron conceptos humanos, como la relación familiar, por lo que se formaron tríadas compuestas por un dios, su esposa, y su hijo, y también pasiones humanas, por lo que se les rendía culto, dando ofrendas en los templos, a cambio de favores solicitados o recibidos. A pesar de la agrupación del Alto y Bajo Egipto, cada uno de los nomos mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que adquirían mayor o menor relevancia según la importancia que tuviese cada ciudad. En Heliópolis se adoraba a Ra, en Tebas a Amón, en Memphis a Ta y a Thor, entre otros. Los sacerdotes de los templos principales comenzaron a organizar esta multitud de dioses y a explicar sus relaciones, la creación del mundo, o las crecidas del Nilo, ideando y sistematizando las creencias en las denominadas teologías heliopolitana o tebana, entre otras, reflejadas en los textos de las pirámides o el libro de los muertos, a los que siguió la redacción de otros similares. Su visión está basada en su propio país, tierra fértil junto a un río, y con un desierto alrededor. Por lo tanto, el mundo para ellos se dividía en 3 regiones. El cielo, Nun, morada de los dioses, cuya diosa celeste Nut era representada como una mujer con el cuerpo arqueado, cubriendo toda la tierra. La tierra, morada de los hombres, la casa de Geb, el dios creador, representado como un hombre, tumbado bajo Nut. El más allá, o Duat, el reino de los muertos, donde gobernó Horus, y posteriormente Osiris, espacio recorrido en su barca solar por Ra, durante la noche, y por donde transitaban los espíritus de los difuntos, sorteando los peligros. Las principales divinidades estaban organizadas en 5 grupos diferentes.
la Eneada de Heliópolis, cuyo dios principal es Atón; la Ogdoada de Hermópolis, de donde surgió el dios Ra; la Tríada de Elefantina, donde Num es el dios primordial; la Tríada de Tebas, donde el dios principal es Amón; y la Tríada de Menfis, donde Ta era el dios principal. Mientras los líderes de los diversos grupos ganaban y perdían influencia, las creencias dominantes se transformaban, combinaban y sincretizaban. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada: Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal como se ejemplifica en la leyenda de Osiris e Isis. La tríada había asimilado muchos de los cultos y deidades anteriores, y cada dios era adorado en su preferente lugar de veneración: Osiris en Abidos, Isis en Dendera y Horus en Edfu. Incluso en esta etapa continuaba la fusión, con Osiris como un aspecto de Horus, y viceversa, dirigiéndose paulatinamente hacia el monoteísmo. Sin embargo, el monoteísmo había surgido con anterioridad, fugazmente, en el siglo XIV a.C., cuando Akenatón había intentado priorizar el culto de Atón en la forma de disco solar, aunque fue violentamente rechazado por el clero y el pueblo egipcio. Un intervalo corto del monoteísmo ocurrió bajo el reinado de Akenatón, enfocado en la deidad egipcia del sol, Atón. Akenatón proscribió la veneración de otros dioses y construyó una nueva capital, Aketatón, alrededor del templo para Atón. El cambio religioso perduró solamente hasta la época de Tutankamón, el hijo de Akenatón. Por ser este cambio muy impopular, fue rápidamente proscrito. De hecho, el borrado de los nombres de Akenatón y Tutankamón de los muros y de las listas reales se relaciona con este radical cambio religioso. Después de la caída del faraón de Amarna, el panteón egipcio original perduró como fe dominante hasta la imposición del cristianismo copto. El antiguo historiador griego Heródoto describió a los egipcios como religiosos en exceso, más allá de cualquier otra civilización. La afirmación de Heródoto refleja una noción de religión particularmente occidental, una que, comenzando con los griegos, ha separado religión de otras esferas de la existencia humana diaria, como el gobierno, el comportamiento social, intelectual y científico. En el antiguo Egipto no había tal separación. Lo que llamamos religión egipcia no es nada más ni nada menos que el mundo egipcio, tal y como ellos lo entendían. La mayoría de las sociedades modernas miran al mundo objetivamente, como una agrupación de fuerzas y elementos impersonales. Entendemos, por ejemplo, que el viento surge por la presión diferencial entre alta y baja presión, que la gente se enferma por gérmenes o virus, y que las cosas crecen y cambian por procesos químicos o biológicos. Este conocimiento es heredado después de siglos de experimentación y pensamiento científico. Los antiguos egipcios se enfrentaron al mismo universo físico que nosotros, e intentaron entenderlo y manejarlo. Pero, sin el beneficio de nuestro conocimiento acumulado, tuvieron que encontrar sus propias explicaciones para fenómenos naturales y los propios métodos para sobrellevarlos. La respuesta a la que llegaron es lo que llamamos religión egipcia.